Bienvenidos en vuestra inmersión de hoy. Relatos que nos llevan a lo inexplicable. Se me ponen los pelos de punta solo de pensar en lo que vamos a explorar. Sí, la verdad es que estos relatos que nos has traído, de los que te hacen mirar por encima del hombro antes de apagar la luz. Nos adentramos en el mundo de lo paranormal, ¿no? De lo que no tiene una explicación lógica. Totalmente. Empezamos en Texas. Una pareja que decide explorar el parque Opshnabel a las 3 de la madrugada. ¿En qué estarían pensando? Un parque frondoso como ese, ya de noche. La oscuridad, la soledad de un parque por la noche, el caldo de cultivo perfecto para el miedo. Y si a eso le añades el sonido de una flauta. Baf, no me lo digas. Nuestro protagonista cuenta que, en medio del silencio, empiezan a escuchar una melodía de flauta. Y no un sonido cualquiera, una pieza musical, con una estructura definida. Eso es lo que me llama la atención. No es un sonido aleatorio, parece intencionado. Como si alguien o algo quisiera comunicarse con ellos a través de la música. Como una señal. La chica empieza a rezar. Nuestro protagonista intenta mantener la calma, pero en ese momento algo cruza corriendo el sendero delante de ellos. No llegan a ver qué es, pero sienten su presencia. Ahí es donde entra en juego la sugestión, ¿no? El miedo a lo desconocido, la falta de una explicación lógica, hace que nuestra mente rellene los huecos con nuestras propias ansiedades. Claro, cualquier ruido, cualquier sombra, te parece una amenaza. Y en este caso encima, tienen la experiencia previa de la flauta. Les hace pensar que hay alguien o algo observándoles. Exacto. La música, como una pieza estructurada, en lugar de un sonido caótico, refuerza esa sensación, ¿no? De que hay una inteligencia detrás, de que no se trata de un fenómeno natural. Escalofriante. Y no llegan a descubrir qué era esa presencia. Un animal, una persona, o algo más. Inexplicable. ¿Quién sabe? La historia nos deja con esa duda, esa incertidumbre que nos hace cuestionar la realidad. Y eso al final es lo que más nos perturba. Totalmente. Segunda historia. Un hospital en Alabama. Nuestro protagonista, un técnico de farmacia, lleva más de 38 horas despierto. Cualquiera en su sano juicio estaría alucinando. Es cierto que la privación del sueño puede jugarle malas pasadas a la mente, pero en este caso, las experiencias que relata, tan vívidas, tan detalladas, que no podemos descartar otras posibilidades. Cuéntanos. Estás solo en un pasillo del hospital en medio de la noche y de repente ves a un anciano cubierto de sangre en una habitación vacía. Te acercas para ayudarle y ya desaparece. Madre mía, eso sí que es fuerte. Pues la cosa no acaba ahí. Momentos después vuelve a ver al mismo anciano en el ascensor. Y otra vez desaparece sin dejar rastro. Espera. Me estás diciendo que vio al mismo hombre 2 veces, en 2 lugares diferentes, y que las 2 veces desapareció en el aire. Exactamente. Y para añadir más leña al fuego, semanas después el protagonista vuelve a ver al anciano. Esta vez mirándole desde una ventana del 5º piso. ¿En serio? Eso ya es demasiado para ser una simple alucinación, ¿no? Podríamos pensar que la falta de sueño, pero la repetición, la consistencia de los detalles, nos hace plantearnos otras hipótesis. Si hubiera sido una sola vez, pero 3 veces, con detalles tan específicos, eso ya te hace pensar que hay algo más. La mente humana es un misterio. Lo que no podemos negar es que la historia de este paciente fantasma es de las que te dejan pensando. Desde luego. Y hablando de sentirte observado, nuestra última historia nos lleva a un barrio tranquilo. Una joven experimenta una serie de sucesos que ponen su seguridad en jaque. Esta historia juega con nuestro miedo a la invasión, a la vulnerabilidad del hogar. Y lo inquietante es que la amenaza es invisible. Me estás poniendo los pelos de punta. Cuéntame más. Estás en casa viendo una película de terror con amigas. Es de noche. Y de repente suena el timbre. Vale, a mí ya me daría un susto. Supongo que sería una broma, ¿no? Eso pensaríamos todos, pero los timbrazos se repiten y luego empiezan los golpes en la ventana. Y una voz masculina que dice necesitar ayuda. A mí ya se me habría helado la sangre. ¿Qué hizo? Llamó a la policía, claro. Pero los agentes que acudieron no la tomaron muy en serio. Es que a veces la policía no reacciona como debería ante este tipo de situaciones. Claro. Y si no hay pruebas físicas. Exacto. La palabra de la víctima contra la nada. Y mientras tanto, el miedo, la incertidumbre. Pobre chica. ¿Y qué pasó después? Pues después de esa noche, sale con sus amigas. Al volver a casa, se encuentra con una ventana abierta, la puerta del sótano entreabierta y una voz escalofriante que surge de la oscuridad. No me digas. ¿Y qué hizo? ¿Llamó otra vez a la policía? Esa vez no. La experiencia la dejó tan traumatizada que decidió mudarse. Es que imagínate el miedo. No solo por la intrusión, sino por la sensación de que la policía no la creía, ¿no? De que estaba sola ante esa amenaza invisible. Es terrible. Esta historia nos recuerda lo importante que es tomar en serio este tipo de situaciones y lo difícil que puede ser para las víctimas demostrar que están siendo acosadas o amenazadas. Desde luego.
3 historias, 3 experiencias. Miedo a lo desconocido, miedo a la vulnerabilidad, miedo a lo que no podemos ver ni comprender. Y lo que es más importante, estas historias nos recuerdan que el misterio sigue vivo, ¿no? Hay cosas en el mundo que escapan a nuestra comprensión. Exacto. Y quizás en esa incertidumbre, en esa falta de respuestas, reside la verdadera esencia del terror. Es que estas historias, lo que me fascina es cómo juegan con la mente humana. No solo con el miedo, sino con la duda, con la necesidad de encontrar una explicación, ¿no? A lo inexplicable. Totalmente. Y a veces esa búsqueda de respuestas nos lleva a lugares aún más oscuros e inquietantes. ¿Recuerdas la historia del flautista en el parque? Me quedé pensando en la descripción de la música. Sí, la melodía con una estructura definida, en lugar de un sonido caótico. Como si hubiera una intención detrás de esa música. Podría ser algún tipo de ritual, una forma de comunicación que no alcanzamos a comprender. Es posible. Hay culturas en las que la música se utiliza como un puente, ¿no? Entre el mundo material y el espiritual. Quizás lo que escuchó esa pareja fue un eco de algo antiguo, de una tradición que se ha mantenido oculta a lo largo de los siglos. Es una idea fascinante. Y también un poco escalofriante, ¿no? Pensar que hay cosas que se nos escapan que no podemos controlar, ni comprender. Exacto. Y esa sensación de incertidumbre, de estar a merced de lo desconocido, eso es lo que realmente nos perturba. Y hablando de lo desconocido, la historia del paciente fantasma en el hospital me dejó con muchas preguntas. ¿Crees que la privación del sueño puede explicar esas apariciones? La falta de sueño puede alterar nuestra percepción, sin duda. Pero la consistencia de las apariciones, la repetición de los detalles, me hace pensar que hay algo más en juego. Algo como un fantasma. No me atrevería a afirmarlo categóricamente. Pero lo que sí podemos decir es que la mente humana es un terreno inexplorado y que hay fenómenos que la ciencia aún no ha podido explicar. Podría ser que nuestro protagonista estuviera viendo una proyección de su propio subconsciente. Una manifestación de sus miedos más profundos. Es una posibilidad interesante. A veces nuestro subconsciente nos envía mensajes, ¿no? A través de imágenes, de símbolos que no podemos interpretar conscientemente. Y en situaciones de estrés, como la privación del sueño, esas imágenes pueden volverse más vívidas, más reales. Entonces, ¿podría ser que la figura del anciano cubierto de sangre representara algún trauma o miedo reprimido en la mente del protagonista? Podría ser. Y la repetición de la aparición, incluso después de que el protagonista hubiera descansado, indicaría que ese trauma aún no ha sido procesado, que sigue ahí, latente, esperando a ser reconocido. Es una idea bastante inquietante. Y también un recordatorio de que a veces los monstruos más aterradores no están fuera, sino dentro de nosotros mismos. Precisamente. Y la única forma de vencer esos monstruos es enfrentándolos, ¿no? Comprendiendo su origen, su significado. Y hablando de enfrentarse a los miedos, la historia de la intrusión en el hogar nos muestra la importancia de confiar en nuestros instintos y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Sí, la protagonista de esta historia hizo lo correcto al llamar a la policía. El problema es que no siempre recibimos la ayuda que necesitamos, y eso puede aumentar la sensación de vulnerabilidad, de impotencia. Es cierto, y en este caso, la falta de apoyo por parte de las autoridades contribuyó a que la protagonista se sintiera aún más aterrorizada, más sola ante la amenaza. Exacto, y lo que es peor, la falta de pruebas físicas dificulta la investigación, la persecución de este tipo de delitos. ¿Cómo podemos protegernos entonces de este tipo de amenazas invisibles? Lo primero es tomar en serio nuestros propios miedos. No minimizarlos, no ignorarlos. Si sentimos que algo no va bien, si percibimos una amenaza, por sutil que sea, debemos actuar. ¿Y qué podemos hacer? De reforzar la seguridad de nuestras viviendas, estar atentos a nuestro entorno, comunicar nuestras preocupaciones a personas de confianza y sobre todo no tener miedo a pedir ayuda, ¿no? Si la necesitamos. Es decir, no debemos callarnos por miedo a que no nos crean. Exactamente. A veces la simple acción de compartir nuestro miedo con alguien puede ayudarnos a sentirnos más seguros, menos solos. Es una buena reflexión y un recordatorio de que a veces la mejor arma contra el miedo es la unión, la solidaridad, el apoyo mutuo. Totalmente. Al final, lo que nos hace fuertes ante lo desconocido no es la negación ni la indiferencia, sino la capacidad de reconocer nuestros miedos y de buscar ayuda para superarlos. Y hablando de superación, ¿qué te parece si pasamos a analizar el impacto psicológico que estas experiencias pueden tener en las personas? Me parece una excelente idea. El trauma, la ansiedad, la paranoia son solo algunas de las consecuencias que el miedo puede dejar en nuestras vidas. Y no solo en quienes experimentan estas situaciones en primera persona, sino
También en quienes las escuchan, ¿no? En quienes las imaginan. Exacto, el miedo es contagioso, se propaga como un virus, a través de las historias, de las imágenes, de las palabras, y a veces la simple idea de lo desconocido puede ser suficiente para desencadenar una reacción visceral en nosotros. Es como si nuestro cerebro estuviera programado para detectar amenazas, incluso donde no las hay. Sí, es un mecanismo de supervivencia que nos ha permitido adaptarnos a un mundo lleno de peligros. Pero a veces, ese mecanismo se descontrola y nos lleva a percibir amenazas donde no las hay, a vivir con un miedo constante que nos paraliza y nos impide disfrutar de la vida. ¿Y qué podemos hacer para controlar ese miedo irracional? Para evitar que nos domine. Lo primero es comprender que el miedo es una emoción natural, que todos la experimentamos, en mayor o menor medida, y que no hay nada malo en sentir miedo, siempre y cuando no nos impida vivir con plenitud. Es decir, no hay que avergonzarse del miedo. Exacto. Lo que hay que hacer es aprender a gestionarlo, a canalizarlo de forma constructiva. Y para ello existen diferentes técnicas, herramientas que podemos utilizar. ¿Cómo cuáles? La meditación, el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual, son solo algunos ejemplos. Lo importante es encontrar lo que mejor funcione para cada persona, lo que le permita recuperar el control sobre sus emociones y vivir con mayor tranquilidad. Es un buen consejo. Y un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha contra el miedo. Efectivamente, hay profesionales, hay recursos, hay personas que pueden ayudarnos a superar nuestros miedos y a vivir con mayor paz interior. Y hablando de paz interior, ¿qué te parece si empezamos a analizar la última historia, desde un punto de vista más psicológico? Me parece una idea estupenda. La historia de la intrusión en el hogar. Más allá del miedo a lo desconocido, nos habla de la importancia de la seguridad, ¿no? De la necesidad de sentirnos protegidos en nuestro propio espacio. Es cierto, nuestro hogar debería ser nuestro refugio. El lugar donde nos sentimos seguros, a salvo. Y cuando esa seguridad se ve amenazada, el impacto psicológico puede ser devastador. Exacto. La sensación de vulnerabilidad, de impotencia, puede generar un trauma profundo, ¿no? Que nos acompaña durante mucho tiempo. Y en algunos casos puede incluso llevar al desarrollo de trastornos, como el estrés postraumático. ¿Qué podemos hacer para recuperar esa sensación de seguridad? Para sanar las heridas emocionales que este tipo de experiencias pueden dejar. Lo primero es reconocer el daño, aceptar que hemos sufrido un trauma y que necesitamos ayuda para superarlo. No hay que avergonzarse de pedir ayuda, ¿no? De buscar apoyo profesional para procesar lo sucedido, recuperar el equilibrio emocional. Es un buen consejo. Y un recordatorio de que la salud mental es tan importante como la salud física. Efectivamente. Ya. Y que hay que cuidarla con la misma atención y dedicación. Y hablando de cuidar nuestra salud mental, ¿qué te parece si pasamos a analizar cómo estas historias pueden influir en nuestra percepción del mundo? Me parece una idea fascinante. El miedo a lo desconocido, la incertidumbre, la sensación de vulnerabilidad, son emociones que pueden afectar profundamente nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y de relacionarnos con él. Es cierto. Si vivimos con miedo, si nos sentimos constantemente amenazados, nuestra percepción de la realidad se distorsiona, se vuelve más negativa, más pesimista. Exacto. Y eso puede llevarnos a aislarnos, a desconfiar de los demás, a vivir con una sensación de paranoia que nos impide disfrutar de la vida. ¿Cómo podemos evitar que el miedo nos domine? ¿Cómo podemos recuperar la confianza en el mundo y en nosotros mismos? Lo primero es ser conscientes de la influencia que el miedo tiene en nuestra percepción. Una vez que somos conscientes de ello, podemos empezar a cuestionar nuestros propios miedos, a analizar si son racionales o si están basados en una percepción distorsionada de la realidad. Es decir, no hay que dejar que el miedo nos ciegue, que nos impida ver las cosas con claridad. Exacto. Y para ello es importante cultivar una mente crítica, ¿no? Que cuestione la información que recibimos, que analice las diferentes perspectivas, que no se deje llevar por el sensacionalismo ni por el miedo infundado. Es un buen consejo. Y un recordatorio de que la información es poder. Y que una mente informada, crítica, es la mejor arma contra el miedo. Totalmente de acuerdo. Y también es importante recordar que no estamos solos en esta lucha contra el miedo. Hay personas que han pasado por experiencias similares, hay profesionales que pueden ayudarnos, hay recursos a nuestra disposición. Es un buen mensaje para terminar esta parte de nuestra conversación. La lucha contra el miedo es una batalla que se gana día a día, ¿no? Con esfuerzo, con valentía y con la ayuda de quienes nos rodean. Y con la convicción de que el miedo no debe dominarnos, sino que podemos aprender a controlarlo y a vivir con él sin que nos impida disfrutar de la vida. Estas historias nos llenan de inquietud, pero al mismo tiempo despiertan nuestra curiosidad. Hay algo en lo inexplicable que nos atrae, que nos invita a explorar, ¿no? Los límites de la realidad. Es como si el miedo y la fascinación fueran de la mano. Queremos entender, queremos saber más, aunque nos dé miedo, ¿no? Lo que podemos encontrar.
Exacto. Y ese deseo de conocimiento al final es lo que nos ha llevado a explorar lo desconocido desde siempre. Pensemos en la historia del flautista, por ejemplo. ¿No te gustaría saber quién o qué estaba tocando esa melodía en mitad de la noche? Desde luego. Un músico excéntrico. Un ritual ancestral. Un ser de otro mundo. Las posibilidades son infinitas. Y eso es lo que hace que la historia sea tan atractiva. Y la historia del paciente fantasma, fíjate, nos plantea la pregunta de si la realidad es tan sólida como creemos. Podría haber otras dimensiones, otras formas de existencia que se nos escapan a nuestra percepción. Es una idea que me fascina y me aterra al mismo tiempo. ¿Y si hay más cosas ahí fuera, de las que podemos ver o comprender? Quizás la ciencia algún día pueda darnos respuestas, o quizás el misterio siga vivo para siempre. Y en cuanto a la historia de la intrusión, me hace pensar en la fragilidad de nuestra seguridad. Creemos que estamos a salvo en casa, pero ¿qué pasa cuando esa seguridad se ve amenazada por algo que no podemos ver ni controlar? Es un miedo muy real, y nos recuerda que debemos estar preparados, ¿no? Para lo inesperado. No se trata de vivir con paranoia, sino de ser conscientes de nuestra vulnerabilidad y tomar medidas para protegernos. Es decir, no podemos vivir con miedo a lo desconocido, pero sí podemos ser precavidos, estar alerta. Exactamente. Y también es importante recordar que no estamos solos. Si nos sentimos amenazados, vulnerables, podemos buscar ayuda. Compartir nuestros miedos, ¿no? Con personas de confianza. Al final, lo que nos hace fuertes ante lo desconocido es la capacidad de reconocer nuestros miedos, buscar respuestas y apoyarnos mutuamente. Y también la curiosidad, la sed de conocimiento, el deseo de explorar, ¿no? Los misterios del universo. Porque a pesar del miedo, lo inexplicable también puede ser una fuente de asombro, de inspiración. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Espero que esta inmersión en lo inexplicable os haya dejado, bueno, con esa mezcla de miedo y fascinación, ¿no? Como nosotros. Hasta la próxima. Y que la curiosidad os acompañe.